soy Infolans y este es el segundo video tutorial del curso de 3D Studio Max para Phoenix Discom. Hoy vamos a ver algunas opciones de configuración de 3D Studio Max para trabajo cómodo. Primeramente tendremos que ir a menú Customize y nos iríamos a Preference. Aquí nos sale una ventana con algunas pestañas en las cuales vamos a ir sobre las opciones más importantes, no las vamos a ver todas. Vamos a empezar primeramente por la pestaña general que veis aquí. La primera opción que estáis viendo es la opción de Extend Undo, en el cual aquí lo que nos va a permitir es el número de niveles que nos va a permitir el 3D Studio Max para deshacer. O sea, cada vez que pulsamos la combinación de teclas Control Z o nos vamos a Edit Undo, ahí lo que hace 3D Studio Max es recorrer un paso hacia atrás en el historial, con lo cual nos facilita el volver a recuperar trabajos en los cuales se han cometido errores y queremos recuperar el original. Entonces aquí lo que se recomienda es alrededor de 40, por ahí más o menos. Bien, esta opción de aquí facilita la carga de los plugins. Los plugins son ficheros externos, programas externos a 3D Studio Max de otros fabricantes, pueden ser gratuitos o pueden ser de pago, que se añaden pues eso, para ampliar las posibilidades que tiene 3D Studio Max. Esta parte de aquí, la parte de los spinners, esto tiene relación con las cajas, algunas cajas de diálogo, concretamente las cajas en las cuales nosotros hacemos una transformación. Si nosotros tenemos un cuadradito y vamos a las herramientas de transformación, por ejemplo la de mover, pulsamos botón derecho, nos aparecen esos spinners que, como veis, tienen una aproximación de 3 decimales. Pues eso es precisamente lo que nos está marcando esta opción de aquí. Bien, seguimos por este apartado de aquí, Enable Viewport Tooltips. Lo que hace esta opción es que nosotros, si acercamos el ratón a alguna pieza que no está seleccionada, nos saldrá su nombre. Por ejemplo, si yo ahora mismo aquí dibujo una esfera, pero ahora acerco el ratón a la caja, observaréis que sale un tooltip que nos pone Box C1. Eso es precisamente a qué se refiere esta opción, que está activada. Esta opción de aquí, Save UI Configuration on Exit, esto se refiere a la configuración de la interfaz. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Customize User Interface, por aquí saldrá alguna opción de configuración de colores. Como veis, por ejemplo, el esquema de colores que emplea, si yo cambio esto, al salir, lo que va a hacer 3D Studio Max es conservarme esa configuración que yo coloco aquí, que yo coloco en el cuadro anterior. Prosigamos por la pestaña Files, y en la pestaña Files nos encontramos con opciones relacionadas con el trabajo de ficheros y backups de los trabajos que estamos haciendo. Concretamente, esta opción de aquí activada lo que nos va a permitir es realizar un backup. Cada vez que le demos al botón del Save, realiza un backup de nuestro trabajo. Esta opción de aquí, por ejemplo, Recent Files and File Menú, que aparece en 10, esta opción se refiere evidentemente a, si pulsamos en ese botón, observaréis que aquí aparecen los 10 últimos ficheros en los cuales hemos trabajado. Más opciones que tenemos en Files es, por ejemplo, esta opción de aquí, la Auto Backup, que está activada y que nos permite esto, pues número de ficheros de auto sería 3, tenemos 3, y el intervalo del backup son 5. Esto quiere decir que cada 5 minutos hace un backup. A los 10 minutos hará otro y a los 15 minutos hará otro. A los 20 minutos lo que hace es sustituir el primero de los backups y así consecutivamente. Entonces
¿Qué es lo que se recomienda? Pues aquí sobre 15-20 minutos y aquí sobre 5 ficheros. ¿Por qué? Porque si no, si la escena es compleja, tiene muchas caras y muchas cosas, esto nos va a volver locos una configuración demasiado baja. Todo depende de las posibilidades que tengamos y demás. Entonces aquí tenemos auto backout file name, sería el nombre que va a realizar, el nombre que auto de 3D Studio Max, perdón, reserva a los ficheros que salva. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pues copia de seguridad, por ejemplo. Y más cosas, aquí tenemos esta opción de aquí se refiere a un fichero log que se guarda por ahí, en el cual se almacenan mensajes del sistema y ves los tipos de los 4 tipos que va a almacenar ese fichero. En cuanto a la pestaña Viewports, lo primero que encontramos es cómo se muestran los vértices. En este caso va a enseñar los vértices como puntos de un tamaño de 2 y el site handle, o sea, de los manejadores. En este caso serían para los tipos de vértices Bezier, en los cuales se utilizan manejadores para cambiar el comportamiento del segmento que procede y el que precede. Y aquí tendríamos el tamaño determinado. Este tamaño depende de vosotros. La atenuate lights, aquí lo que muestra sería que las luces que pongamos en la escena se van a atenuar. ¿Qué quiere decir esto? Que las luces se bajan en intensidad conforme a la distancia. Entonces, con esto activado se va a permitir una atenuación de las luces, con lo cual sabemos perfectamente sobre dónde están actuando las luces, más que sobre cómo van a actuar. Esta opción de aquí, que en principio está desactivada, lo que va a hacer es, si nosotros tenemos colocado un elemento como background en nuestra escena y tenemos una animación de nuestra escena, lo que va a hacer es actualizar ese fondo en relación a la animación que nosotros tengamos. Evidentemente esto consume muchos recursos, entonces esto se activaría en caso de ordenadores superpotentes en los cuales pues tenga la capacidad de cálculo suficiente para llevar a cabo esta opción, para que esta opción esté activada. Esta opción de aquí, el mouse control, lo que va a hacer es nos va a permitir configurar el comportamiento del botón derecho, que en principio está para pan, que sería con ese botoncito de aquí. Lo que hace el pan es colocar la escena en razón a nuestro movimiento del ratón, y con control alt lo que va a hacer es el zoom. Bien, estas dos opciones de aquí, zoom sobre mouse point, o sea, hará el zoom sobre la pulsación que hagamos con el ratón, en donde hagamos clic con el ratón, mejor dicho. Si no están activadas, lo que va a hacer es el zoom sobre el centro de la vista. Y esta última opción de aquí lo que va a hacer es va a configurar el botón derecho del ratón. Si la tenemos activada, solamente saldrá si hacemos botón derecho sobre un objeto seleccionado. Si no, bastaría en cualquier zona, como está configurado ahora. Si nosotros pulsamos en cualquier zona con el botón derecho, nos va a salir un menú, como estáis viendo. Y iremos a la pestaña rendering. Aquí lo que vamos a ver es sobre todo el multithreading. Lo que va a hacer el multithreading es, si nosotros tenemos un procesador de doble núcleo, lo que va a hacer el procesador es distribuir nuestras tareas entre los diferentes núcleos. O sea, va a hacer una distribución de tareas para que el proceso final no sea tedioso para el procesador.
Esta opción de aquí evidentemente solo es hábil si el procesador permite el multithreading. Esta opción de aquí, Render Termination Alert, lo que va a hacer es, si está activada, emitiría un pitido cuando termina el render, y aquí te da la posibilidad desde Studio de colocar un fichero de sonido para que se reproduzca cuando ese render termine. Aquí nos va a permitir chequear nuestro color de vídeo, si es en NTSC o es NTSC, perdón, o PAL. A dejarlo en PAL. Bien, seguimos en cuanto a la pestaña de gizmos. Los gizmos van a ser algunos simbolitos que nos van a salir cuando hagamos transformación de objetos en los comandos de transformación, en este caso mover, rotar y escalar. Veis que aquí se refiere precisamente a los gizmos de transformación y nos va a permitir pues configurar ese gizmo. Para que veáis, un gizmo solamente es: seleccionamos un objeto, aplicamos un comando de transformación, por ejemplo, y esta crucecita que veis aquí, este eje que estáis viendo aquí, es el gizmo a lo que se refiere esas opciones. Entonces lo que nos va a permitir es configurar pues precisamente algunos de esos gizmos dependiendo de lo que nosotros tengamos. En este caso estáis viendo que el gizmo es un gizmo de transformación de mover, entonces aquí nos permitiría pues eso, cambiar el tamaño del gizmo y cambiar algunas opciones. Por ejemplo, el gizmo de rotate nos permitiría pues lo mismo, cambiar el tamaño de ese gizmo. Muestra información como el ángulo, los datos del ángulo y algunos datos más. Para que veáis el gizmo de rotación, os lo voy a poner, ya está activado, como veis, pulsamos y aquí veis el gizmo de transformación y veis cómo muestra los datos del ángulo, como está activado. Veis que también os muestra las opciones de transformación, del gizmo de escala. Para que veáis el gizmo de escala, solamente tendremos que activar el botón de escalado y, como estáis viendo, ese sería el gizmo de escala. Bueno, en cuanto a algunas opciones de personalización que hemos visto, yo creo que ya es suficiente por este vídeo. En el próximo vídeo veremos más. Ya sé que es un tema un poco aburrido, pero es que lo necesitáis saber para que vuestro trabajo, como había dicho, vuestro trabajo con 3D Studio Max no sea un impedimento y sea lo más cómodo posible. Hasta el próximo tutorial y muchas gracias por vuestra atención.